El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre Pilato mezcló con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les comentó: ¿piensan ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Por qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré, a ver si comienza a dar fruto. Y si no da, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen, el día de hoy hemos escuchado este Evangelio, ya en el corazón de esta Cuaresma. Una palabra es la que como que va siendo el centro. Esta exhortación de Jesús, la metanoia. Esta palabra griega significa para nosotros conviértanse. Jesús, desde que empieza a predicar, pronuncia esta palabra continuamente. Es como la predicación que siempre dicen los apóstoles. Y entonces hay otro fondo de esta palabra, digamos, para entender este concepto, esta exhortación de Jesús. Nos va a hablar de qué es la conversión, ¿no? Y a quién tenemos que convertirnos, a quién tenemos que volvernos, cambiar de actitud ante quién. Y nos habla el Salmo de esto. Dice: ¿a quién tenemos que convertirnos? Al Señor, que es compasivo y misericordioso. Nuevamente la Sagrada Escritura utiliza otra como expresión muy técnica en el Antiguo Testamento. Esta palabra la repiten mucho los profetas. Dios es Esed y Emed. Significa, como aquí mismo lo explica el Salmo, lento a la ira y rico en clemencia. Eso es ser compasivo y misericordioso. Un Dios que tiene ira, pero es lenta y más bien es rica su misericordia. Y para que entendamos cuánta es esa bondad de Dios para con nosotros, utiliza una imagen, fíjate, impresionante. Dice: como se levanta, como está el cielo sobre la tierra, fíjate, así de alto, así dice su bondad, dice, su misericordia es así grande, 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 grande. Su justicia está como a ras de tierra, pero su bondad es mucho más todavía. O sea, estamos ante un Dios que ya aquí nos está hablando del Nuevo Testamento, tremendamente Padre bueno, queridos hermanos. Entonces, fíjate, dice la Sagrada Escritura: el Señor es compasivo y misericordioso. Y podríamos completar con San Pablo, que hemos escuchado en la carta a los Corintios, pero dice el apóstol, el Señor es compasivo y misericordioso, pero el que cree seguro, cuidado, dice.
Mira, el Señor es compasivo y misericordioso, pero el que se crea seguro, cuidadito. Cuidadito, dice San Pablo. Cuidadito, no te consideres seguro. No te consideres. Y entonces el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, nos va a iluminar más, porque dice San Pablo precisamente, oye, lo que nos ocurre ahora, en esta nueva edad, en el Nuevo Testamento, ya ha ocurrido en el Antiguo Testamento como una figura. Dice, o sea, lo que ocurrió al pueblo de Egipto y al pueblo de Israel, es una figura, es como un ensayo de lo que Dios va a obrar en nuestra salvación. ¿Cómo también lo decimos? Mira, aquí dice, Moisés, en el Antiguo Testamento, salva al pueblo de Israel, como ahora Jesús, el nuevo Moisés, nos va a salvar a nosotros del otro faraón, que es el demonio y es la condenación. Entonces, dice esto San Pablo, esas cosas sucedieron para ejemplo de nosotros, como en figura. Y entonces dice el apóstol, la mayoría no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿Qué nos está diciendo con esto San Pablo? Mira, dice, estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros. Es decir, Dios no fue clemente y misericordioso con el pueblo de Israel y con el pueblo de Egipto. Claro que fue clemente y misericordioso. ¿Cuánto permitió a Egipto abusar de Israel? ¿Cuánto le permitió? Israel vivió primero como uno más en Egipto, pero cambió el corazón de los de Egipto y los esclavizan. Y Israel clama a Dios, dice, Dios, líbrame, porque ahora Egipto es un opresor. Y fíjate, llegaron a ser esclavos de los egipcios. Dios tiene paciencia con ese pueblo. Y entonces, Dios no lo abandona y envía a Moisés y le dice al faraón, déjalo salir a mi pueblo. ¿Y qué hace el faraón? ¿Qué dijo el faraón? ¿Qué dijo el faraón cuando Moisés le dice al faraón, deja salir al pueblo de Israel? ¿Qué hizo el faraón? Vamos a ver, preguntar al que esté más concentrado. A ver, ¿qué hizo el faraón? ¿Lo dejó salir? ¿No lo dejó salir? ¿Cómo se puso? Como decimos nosotros aquí, se puso terco. No, dijo, pues no y no. ¿Y qué hizo Dios? ¿Envió qué envió? ¿Para forzarlo? 1, 2, ¿cuántas plagas? 7. O sea que Dios le dice, oye, déjalo, y le dio un chicote. Que no, otra más. Que no, otra más. Y después que no. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, ya no. Ahí está. Dios es clemente y misericordioso, pero no abuses de su paciencia. Y llegó la definitiva cuando mueren los primogénitos de Egipto, y ni aun así. Y entonces el ejército egipcio va detrás de Israel, y Dios dice, no, esto ya es demasiado. Y todo el ejército egipcio bajo las aguas. Dios hundió al ejército más poderoso de ese tiempo. Y luego, del pueblo de Israel, ¿tiene paciencia o no tiene paciencia? Tiene paciencia. Lo saca al desierto y empiezan a renegar. Han visto 7 milagros. Han visto cómo se abre el Mar Rojo. Están caminando por el desierto y tienen una nube durante el día que les hace como sombrilla para que no les queme el sol. Su ropa no se desgasta. Tienen comida todos los días en el desierto. Dios les envía pan del cielo. Tienen sed y Dios les da de la roca, es una roca y sale agua. Son milagros y milagros y milagros.
¿Y qué hace el pueblo de Israel cuando llegan a la tierra prometida? Dice, no vamos a entrar porque da miedo. Y Dios, ¿qué hace? Se enfada. ¿Cuántas veces Dios, queridos hermanos, Dios va a tener que tener paciencia con Israel? Y efectivamente también Dios va a enviarle castigos medicinales para ayudarle a recapacitar. Y entonces 40 años en el desierto. 40 años. Y Dios se enojó y dijo, no van a entrar, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Entrarán los niños que ustedes decían que iban a morir. No van a entrar. O sea, fíjate, Dios ama y Dios nos tiene paciencia con nuestros pecados. Dios es un Padre que comprende, que tiene amor, por eso quiere perdonar. Es lo que dice, es lento a la ira, rico en clemencia. Precioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, así es su misericordia. Qué grande es su misericordia. Y entonces, para llamarnos a la conversión, fíjate en el Evangelio, para decirnos, no abusemos de la paciencia de Dios, no abusemos. Dice aquí el Señor, fíjate, qué palabra les dijo a sus oyentes. Si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Esta advertencia es para ti, para mí, para todos. Esto, queridos hermanos, no hay que tomarlo como una simple aquí palabra y ahí está, que esté escrita. No. Fíjate, si no te conviertes, puedes acabar como los israelitas rebeldes, como el faraón y Egipto rebelde. Y como dice aquí el apóstol San Pablo, el que se crea seguro, cuidadito. No te creas que tú, si no te conviertes, te vas a salvar. No te creas. No te creas. Que a unos Dios parece que Dios les sacude fuertemente en la vida, en este mundo, y a otros parece que nos deja, no nos toca nada. No, dice Dios, cuidadito, no pienses así. No pienses. Por eso este evangelio también, cuando le cuentan, Señor, mira, que, ¿no?, ¿cómo murieron estas personas? Eso debe ser castigo de Dios por sus pecados. Y Jesús, fíjate, aquí no entra a tallar, no responde esa pregunta. Porque, de hecho, o sea, en la Biblia, queridos hermanos, los sufrimientos en este mundo, las desgracias de este mundo, no siempre son castigo del pecado. Está en San Juan capítulo 9, versículo 2, le preguntan, Señor, ¿quién ha pecado, este hombre o sus padres, para que tenga esta desgracia? Y Jesús dice, ni él ni sus padres. O sea, no. Pero luego, fíjate, cuando entra a Jerusalén, Jesús le dice a Jerusalén, por no haber reconocido, por no haber acogido la salvación que yo te traigo, no quedará sobre ti piedra sobre piedra. Y 70 años después se cumple y el emperador romano entra y arrasa con Jerusalén. Se cumplió la profecía. O sea, el sufrimiento, ya sea del pecador o del justo, como Job, es un misterio. ¿Por qué sufre? En el fondo es un misterio. Puede ser a causa de sus culpas, puede no ser a causa de sus culpas o de culpas de otros, pero en el fondo es un misterio para nosotros. Pero entonces, fíjate, aquí Jesús lo que está diciendo es, cuidado ustedes, que no crean que porque están bien y no les pasa nada en este mundo, Dios no se da cuenta de vuestros pecados, de vuestra obstinación, de vuestra no conversión. Se da cuenta.
Y entonces dice Dios, aquí Jesús nos dice, cuando dice, todos acabarán de la misma manera, está hablando no de la muerte temporal, sino de la muerte eterna. Es decir, si no hay conversión, te condenas. Y es peor que caer sepultado bajo una torre, como aquí dice la torre de Siloé. Peor que morir aplastado por un edificio. Esa es la condenación. Cuidado, dice Jesús. Y es peor esa, es peor. O sea, fíjate, aquí Jesús utiliza un lenguaje como el de los profetas. Si no se convierten, Dios castiga. Ya en este mundo, ya en el otro, pero de Dios nadie se burla. Por eso es importantísimo, queridos hermanos, entender esta palabra, la conversión. ¿Qué es la conversión? Cuando nosotros ojeamos un poco a los profetas, vamos a escuchar a los profetas, ¿qué es la conversión para los profetas del Antiguo Testamento? Para ellos era, fíjate, volver la espalda a los ídolos y ponerse de cara al único Dios. Y los ídolos, queridos hermanos, son los pecados. Es decir, la conversión significa para nosotros un ser coherente con lo que he prometido en el bautismo. Y en el bautismo he dicho no al demonio, no al pecado. Un sí a Dios, sí a la santidad. Quiero ser santo, no quiero ofender a Dios. No quiero. Entonces, fíjate, esta es fundamental. No quiero. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, aquí está la cosa. Esto es importante entender. No significa que seas impecable. No, Dios eso no dice. Sino, Dios te pide que tú no quieras ofenderlo. ¿Qué pasa? Que somos débiles. Y a veces nos vence la tentación. O sea, no te dice, por ejemplo, es como al conductor se le dice, no choques el carro. Claro que no quiero chocar, pero viajo y de repente me venció el sueño y he chocado el carro. Y quizá incluso un familiar que viajaba conmigo ahora está grave en el hospital. ¿Podemos cargarle de culpa a ese hombre? No, porque pobre, se ha cansado, un descuido y pasa eso. Él no ha querido hacer eso. Entonces es una debilidad de su voluntad, que así también nos pasa con el pecado. No quiero pecar, Señor, y caigo, pero estoy dispuesto a no pecar. Y si he pecado, me corrijo. Ahí está la confesión. La manera práctica de demostrar que no quiero pecar. Entonces, fíjate, por eso, cuando la Iglesia nos habla de la conversión, es ante todo de una actitud interna. No quiero pecar, quiero salir del pecado y pongo los medios que están a mi alcance. Hago todo lo que yo puedo, lo que buenamente puedo. Y eso es lo que contenta a Dios, queridos hermanos. Es lo que contenta. Lo mismo que un papá se siente feliz cuando sus hijos los ve esforzándose, por ejemplo, en los estudios. Un papá que se esfuerza por darles lo necesario para que estén en buenos colegios. Pero si ve al chico que es un vago, le duele. Pero el otro quizá no es tan inteligente, pero es, como dicen ellos los chicos, es chancón y le da duro. Un papá sensato se alegra por eso, porque ve el esfuerzo. No ve quizá calificaciones ideales, pero ve el esfuerzo, ve la buena voluntad. Y quizá el otro que es más inteligente es un vago, claro, de eso sí, ese padre se pone triste, porque ve que no se esfuerza, no pone de su parte, aunque sea más inteligente. Entonces fíjate cómo el Evangelio, el Antiguo Testamento, nos toma muy en serio a nosotros. El amor de Dios, con él no podemos jugar. Y aquí ya podemos entender, fíjate, lo que la Virgen de Fátima ha dicho y tenemos que recoger ahora en su mensaje.
La Virgen llega a decir a los niños, si los hombres no se convierten, eso lo dijo cuando estaba terminando la Primera Guerra Mundial, si los hombres no dejan de ofender a Dios, vendrá otra guerra peor. Amén.